vamos a estudiar el capítulo 4. No vamos a avanzar mucho hoy en el capítulo 4 porque vamos a hablar un poco del rapto. ¿Qué es el rapto? Y yo le titulé al tema de hoy, el rapto, un viaje a la eternidad. Así le hemos titulado, un viaje a la eternidad. Podemos hacer una pregunta, ¿cómo te imaginas que es el cielo? Muchos se imaginan el cielo de que entren y ya está una taquería de carne asada, de tacos de a un ladito, y está las nieves Dairy Queen ahí, y está todo así sin pagar nada. ¿Cómo te imaginas que va a ser el cielo? Vamos a estar tocando el arpa nomás. ¿Sabes cómo va a ser el cielo? Y la manera en que tú y yo podemos entender y saber cómo va a ser el cielo está a partir del capítulo 4 en adelante. Ok, vamos a ir al capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Cuándo? Después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Así vamos a leer. Vamos a orar al Señor y que Él nos pueda hablar y poder dar entendimiento de su palabra a través de este libro tan precioso, del libro de Apocalipsis. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Padre, en este día por darnos la oportunidad de poder venir a tu iglesia y poder estudiar tu palabra verso a verso. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos amaste tanto que diste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros, pero también nos has prometido que vas a regresar por nosotros, por tu iglesia, y que tenemos que estar velando y orando en todo momento para no caer en tentación, Señor. Te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo te imaginas que va a ser el cielo? ¿Te has imaginado en alguna ocasión cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser tu vida ahí en el cielo? Simple y sencillamente podemos decir que no se compara en absolutamente en nada a lo que tú y yo vivimos en este mundo. La Biblia es clara y la Biblia nos dice que el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que hay en este mundo, en este planeta, todo es pasajero. Dice el escritor del libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora la Biblia nos enseña desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis de que Dios tiene un propósito en el hombre, en el ser humano, de que un día no muy lejano Dios va a sacar de este planeta Tierra a aquellos que han creído en el Hijo de Dios, en su Hijo Jesucristo. La Biblia nos habla de que Dios va a hacer o va a tener un acontecimiento que nosotros le llamamos el rapto. ¿Habías escuchado hablar en alguna ocasión acerca del rapto? ¿Había escuchado usted hablar acerca del rapto? ¿Qué es el rapto? ¿Cuándo va a suceder? ¿Tú sabes cuándo va a suceder? Nadie sabemos cuándo va a suceder. Aunque hay alguno que otro loco que anda diciendo que tal día, que tal año, que tal fecha va a venir Cristo, pero eso es mentira, porque la Biblia dice claramente que nadie sabe el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre venga. Ahora, muchas personas no creen que existe el rapto o que va a existir el rapto. ¿Por qué? Porque la palabra rapto no viene en ninguna parte de la Biblia. Y usted va a decir, ¿cómo? O sea, la palabra rapto, así como se dice, como se escribe, no viene en la Biblia. Pero viene la palabra que se llama arrebatamiento. Cuando Cristo vendrá, ahorita vamos a leer en 1 Tesalonicenses, pero esa palabra arrebatamiento significa, viene de una palabra del griego que significa harpazo, que significa tomar a la fuerza.
o en un término militar que significa tomar como rehenes a las personas. Entonces esa palabra arrebatamiento después se definió en la Vulgata Latina, en una traducción de la Biblia, como la palabra rapto. Entonces tú y yo creemos o no creemos que va a haber rapto. Uno de los distintivos de nosotros como Iglesia Capilla Calvario en todo el mundo es que creemos que va a haber un rapto, que va a haber ese arrebatamiento de la iglesia de parte de Jesucristo. Ahora, una cosa más, tenemos que nosotros aprender a diferenciar entre el rapto y la segunda venida de Cristo. ¿Sí entienden eso? El rapto, Cristo vendrá y se llevará a su iglesia, pero el mundo no lo va a ver. No sé si usted ha visto películas que han estado pasando. Hay inclusive una película de Nicolas Cage, ¿sí lo conocen? Pueden verlo en el YouTube, se llama Dejados Atrás, y habla muy bien. De hecho, anoche la estuvimos viendo yo y mi familia, esa película. Pero en el rapto, cuando Cristo venga, el mundo no lo va a ver físicamente. Pero en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga en las nubes, vendrá con su iglesia a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Entonces muchas personas no creen que existe el rapto porque no viene esa palabra del rapto en la Biblia. Ahora, en el primer verso del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice, después de esto miré. Después de esto, ¿cuál era esto? Después de que Jesucristo le estaba revelando y le estaba hablando que escribiera las 7 iglesias. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. Recordando nosotros, cuando la Biblia habla de una puerta, es una oportunidad. Y aquí Juan está viendo una puerta abierta en el cielo como señal de una oportunidad de poder ir y estar con Jesucristo y poder ver la gloriosa y eterna majestad de Jesucristo y poder ver el trono de Dios, porque fue lo primero que él vio, el trono de Dios y al que estaba sentado en su trono, al Dios invisible, perfecto, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, esta palabra, después de esto, significa lo mismo que viene en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir a ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Si usted trae un marcatextos, puede marcar su Biblia en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver primero el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el verso 17, fíjese bien cómo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? ¿Cómo dice en su Biblia? Seremos arrebatados, o más bien dicho, seremos raptados. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra que está aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde Juan está viendo una puerta abierta en el cielo y la voz que él escucha. ¿Cómo escucha la voz el apóstol Juan? La primera voz que oí dice, ¿cómo? De trompeta. Y es interesante que aquí en el capítulo 4, en el verso 16 de Tesalonicenses que leímos, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Ahora, aquí en este verso 1 está haciendo referencia a que Cristo Jesús tiene una esperanza para todo creyente, para todo discípulo de Cristo Jesús, de que Él va a ser llevado al cielo y va a ser levantado y va a ser raptado de la tierra para vivir por toda la eternidad con Jesucristo. Ahora nosotros sabemos y nos damos cuenta de que Jesucristo siempre habló de una esperanza en el cielo, de una esperanza de que no nos defraudará jamás, sino que Él vendrá por sus hijos. Nosotros podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ya lo encontraron, dice, Jesucristo está hablando y les dice a sus discípulos, en el capítulo 14, en el verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Y aquí está la palabra de esperanza de Jesús para sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Dónde es la morada de Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde tiene su trono Dios? En el cielo. Y Jesucristo está diciendo, en la casa de mi Padre, o sea, en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Aquí está una palabra de esperanza de Jesucristo para sus discípulos, que Él les está prometiendo y les está dando una profecía de que Él vendrá otra vez. La pregunta sería, ¿tú crees que Cristo va a regresar otra vez? ¿Tú crees que Cristo va a volver por nosotros? ¿Tú crees que Cristo es verdad lo que estaba diciendo aquí? Yo sí lo creo. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿En dónde está Jesucristo ahorita? Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. No está la Virgen de Guadalupe, no está la Virgen María al lado de Dios, intercediendo por ti. ¿Quién está? Jesucristo está intercediendo por ti. Ahora, muchas personas se burlan de que Cristo va a volver, porque dicen, no hombre, desde que existía mi tatarabuela, mi tatarabuelo, mi abuelita, mi bisabuela, están diciendo de que Cristo va a venir. Yo creo que es puro rollo, pura mentira. Pero la Biblia dice en la carta de Pedro que no olvidemos nosotros que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que si estamos en el año 2016, ¿cuántos días han pasado para Dios? 2, ¿no es cierto? Porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora nosotros como iglesia, y tristemente hoy en día hay muchas iglesias que no hablan de que Cristo viene, que no hablan de que va a haber un rapto, de que no hablan de que va a existir el arrebatamiento de la iglesia. Hoy en día las predicaciones de la mayoría de muchas iglesias solamente es prosperidad, bienestar y de estar bien aquí en la tierra, únicamente aquí en la tierra. Cuando nosotros como iglesia siempre tenemos que recordar de que Cristo puede venir hoy en este momento. O puede venir hoy en la noche, o puede venir mañana. No sabemos cuándo va a venir Cristo, pero Jesucristo nos advirtió claramente que si el dueño de una casa supiera a qué horas va a venir el ladrón, ¿cómo estuviera? Con el fusil en mano, ¿ah? Por eso así nosotros debemos de estar despiertos, porque no sabemos a qué horas va a venir Jesucristo. En una conferencia yo que estuve escuchando, en una conferencia de pastores en Ensenada, el pastor Juan Domingo, él hablaba y decía que en los años 70 y 80, en la época de la iglesia cristiana, en esa fecha, en los años 70 y los 80, la iglesia vivía con una manera de como si Cristo fuera a venir en ese preciso instante.
Ellos vivían en un avivamiento espiritual de que siempre estaban recordando de que Cristo iba a volver. Y su saludo, ¿saben cuál era? Maranata. Cristo viene. El Señor viene. Y en los años 70 y los años 80, cuando se saludaban los hermanos, no decían a veces Dios te bendiga, decían Maranata, Cristo viene, hermano. Si no nos vemos el domingo en la iglesia, nos vemos allá en el cielo. Así vivía la iglesia de los años 70, 80. Y todavía a mí me tocó en los años 90 de que vivíamos un evangelio creyendo de que Cristo pudiera venir en ese mismo instante. Pero ¿qué ha sucedido? Han pasado 10 años, 20 años, 30 años. Cristo no ha venido y muchos han cambiado la predicación del rapto por bendición terrenal y prosperidad terrenal. No una prosperidad espiritual ni una prosperidad. Pero yo estaba recordando que la mayoría de los cantos de antes mencionaban la venida de Cristo por su iglesia. ¿No es cierto? Con los cantos que yo crecí, la mayoría de ellos decían, el rey ya viene por mí. Cristo viene, Cristo volverá. Maranata, Maranata, decía un canto que cantaba. El primer canto que me aprendí yo con mi guitarra fue Maranata en 1992. Pero ahora ¿qué? Establece tu reino aquí, Señor. Dame prosperidad, dame mejor carro, dame la mejor iglesia. La iglesia de hoy se ha olvidado de que Cristo viene pronto. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hay muchas iglesias que se están aferrando en quizás obtener más conocimiento teológico, como si han encontrado la última Coca-Cola en el desierto, y se llevan en una serie de debates diciendo, esta persona tuvo la razón, esta persona tuvo la razón, y empiezan a buscar por apellidos ciertos autores de libros de la antigüedad y se olvidan de hablar de lo más importante que es el rapto de la iglesia. Nosotros sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento. Y fíjese cómo dice la Biblia, cómo sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 4, el verso 1. Dice, oí como una voz como de trompeta hablando conmigo. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita en 1 Tesalonicenses capítulo 4? Que él mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahora voy a hablar un poquito de esto. Nosotros tenemos que hacer una diferencia entre las trompetas, porque más adelante vamos a ver las 7 trompetas. Y las 7 trompetas que vamos a ver después, las 7 trompetas esas son tocadas por los ángeles. Pero aquí la trompeta es tocada ¿por quién? Por Dios. Y cuando la trompeta es tocada por Dios es para que los redimidos, la iglesia de Cristo, ascienda al cielo y se encuentre con Jesucristo en las nubes. Tenemos que tener esa diferencia. Ahora dice, hablando conmigo dijo, sube acá. Imaginemos nosotros por un momentito al apóstol Juan, después de haber estado viendo la revelación de Jesucristo con sus ojos como llama de fuego, después de haber escuchado tantas enseñanzas en contra de iglesias y a favor de 2 iglesias, y ahora Dios le habla, Jesucristo le está hablando al apóstol Juan y le dice, sube acá. ¿Dónde es acá? Es al cielo. Imagínate el apóstol Juan, ese momento tan glorioso. Ese momento es el que todo creyente estamos esperando, de que Cristo nos hable y nos diga, sube acá. Cuando suene la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos vamos a encontrarnos juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor por toda la eternidad. ¿No te imaginas cómo va a ser eso? Va a ser algo inigualable. Va a ser algo maravilloso. Ahora, nosotros a lo largo de la Biblia podemos darnos cuenta cómo Dios no puede castigar al impío con el justo. Jamás. Nosotros sabemos que el primer acontecimiento que va a haber y que va a ocurrir es el rapto de la iglesia.
Consecutivamente va a venir la tribulación y la gran tribulación. Ahora, el periodo de la tribulación y la gran tribulación son 7 años que va a haber cuando la ira de Dios va a ser descargada sobre este planeta Tierra, que lo vamos a ver a partir del capítulo 6 en adelante. Ahora, nosotros conocemos lo que dice la Biblia, que va a haber 3 años y medio de paz, pero 3 años y medio de tribulación, cual nunca jamás la ha habido en este planeta. Cuando va a aparecer el anticristo, cuando va a aparecer el falso profeta, cuando va a aparecer aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como dice Tesalonicenses, y que va a poner su trono en el templo de los judíos y él va a declararse ser Dios de los judíos. Pero nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo y creemos de que tenemos esa esperanza de que no vamos a pasar por tribulación y gran tribulación. Nosotros creemos eso. Como dice la Biblia, a lo largo del libro de Génesis podemos ver nosotros y nos podemos dar cuenta de cómo hombres que fueron justos, que fueron rectos delante de Dios, lo que hizo Dios, ¿qué fue? Los sacó de este planeta Tierra y se los llevó. ¿A dónde? Al cielo. Una pregunta, ¿quién fue el primer hombre que desapareció de este planeta? No va a decir que fue Abel, ¿no? Porque no, él murió. ¿Quién fue el primero que desapareció? Lot. ¿Sí o no? Enoc. Enoc, vamos a ver en el libro de Génesis. Génesis capítulo 5. Es el libro más fácil de encontrar. Libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia. Capítulo 5, verso 24. ¿Cómo dice? Caminó pues Ramón con Dios. ¿Cómo dice? Caminó pues Marcos. Imagínate, ponle, si le puedes poner ahí tu nombre. ¿Cómo es? Caminó pues, ¿quién? Enoc con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. ¿Se dan cuenta? El primer hombre raptado sobre la faz de la tierra fue Enoc. Y aquí es de llamarnos la atención que dice que Enoc caminó con Dios. Y tú y yo somos llamados a caminar ¿con quién? Con Cristo Jesús. Caminar por el camino angosto, no por el camino ancho que lleva a la perdición. Y aquí Enoc fue un hombre que agradó a Dios y desapareció de este planeta. Es algo que a muchas personas les dan risa. Y a muchos dicen, estos hermanos están bien locos, creen que una nave extraterrestre va a venir por ellos y se lo van a llevar. Y no es de extrañarnos que cuando suceda ese día y cuando tú y yo estemos allá en el cielo, cuando haya ese problema grandísimo que va a haber aquí en la tierra, la gente va a creer que vinieron ¿quiénes? Los alienígenas, ¿quiénes más? Los extraterrestres, los ovnis, que vinieron los elfos, ¿te acuerdan de la película El Hobbit? O los Frodo. Los sicarios que vinieron por ellos, los secuestraron por ser cristianos. La gente se va a reír de ello. Ahora, otra persona en el libro de Génesis que fue una especie de raptado cuando iba a venir una catástrofe. ¿Quién fue? Eliseo, pero en Génesis. Sí, ahorita vamos a ver Eliseo. Noé, ¿no es cierto? Aunque no desapareció, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo Dios no pudo destruir al justo con el impío en ese momento. Y está haciéndonos referencia a nosotros de que el rapto así va a suceder. Y Jesucristo habla en Mateo capítulo 4 que como en los días de Noé será la venida del Señor. ¿Cómo estaba Noé hablando? ¿Cómo estaba Noé predicando? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, entren al arca. No les cuesta nada.
Y duró muchísimos años predicando Noé, pero nadie se arrepintió. Dice la Biblia que solamente ¿quién? 8 personas fueron salvas. Solamente 8 personas fueron salvas. Ahora, otro hombre en el libro de Génesis, que también fue una especie de que fue raptado. ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de Lot? Cuando van los ángeles a hablar, cuando Abraham intercede por su sobrino. ¿Y qué sucede? Los ángeles sacan a Lot y a su esposa y a su familia, pero la esposa pues se le olvidó la plancha prendida, los frijoles calentándolos ahí, y volteó para atrás y se convirtió ¿en qué? En estatua de sal. Es un tipo de rapto. Lot fue sacado de ahí. Mira, vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 2. Segunda carta de Pedro está atrasito de Apocalipsis. 2 de Pedro capítulo 2. Vamos a leer unos versos en el verso 4 al verso 9. ¿Ya lo encontraron? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, ¿a quién? Número 1, a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró ¿a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjese bien el verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces en el libro de Génesis podemos ver a Enoc, podemos ver a Noé y podemos ver a Lot, que fueron sacados como un tipo o ejemplo de cómo va a suceder el rapto. Ahora también hay otro hombre de Dios que dijo ahorita mi suegra. Vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 2. Hoy vamos a ver muchos versos. Segunda de Reyes 2, verso 11. Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías y se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ok, vamos a continuar entonces en el capítulo 4 de Apocalipsis. En el verso 1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu,
y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Lo primero que Juan el apóstol ve en el cielo es el trono de Dios. Y es algo interesante que se menciona alrededor de 12 veces la palabra trono en el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque fue algo maravilloso el poder ver el apóstol Juan el trono de Dios. No le llamó más la atención más que ver el trono de Dios. Yo creo que es lo más glorioso para nosotros cuando estemos allá en la eternidad, cuando vayamos a ese viaje de la eternidad y poder ver el trono sublime de Dios. Ahora, Jesucristo nos dijo y nos habló claramente en Mateo capítulo 24, verso 36. Vamos a ver Mateo capítulo 24, verso 36. Mateo 24, 36. Y creo que tú y yo debemos de hacernos esta pregunta. ¿Estamos preparados para irnos con Cristo en las nubes? Mateo 24, verso 36. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo creo que Jesucristo quiere que tú y yo estemos alertas. Yo creo que Cristo quiere que tú y yo estemos preparados, que estemos listos para irnos al cielo con Él. La pregunta es, ¿te quieres ir al cielo o te quieres quedar? Muchas personas dicen, no, yo no me quiero morir sin haber amado, sin haber tenido una familia, sin haber tenido hijos. No vengas, Cristo, hasta que tenga una familia. Pero ¿qué es mejor? Es estar con Cristo. Tenemos esa bienaventuranza gloriosa de que Cristo nos prometió que Él regresaría. Dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dice, todo lo que habla, lo cumple. No es como los políticos, que cuando andan en proselitismo de campaña, prometes y prometes, como la canción, prometes y nada. No cumplen lo que prometen, pero Cristo lo que prometió sí lo va a cumplir. Creo que aquí mismo en el capítulo 24 dice, y eso es para nosotros, en el verso 46, verso 45 en adelante dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si Cristo viniera hoy,
¿cómo te encontraría? ¿Cómo nos encontraría a nosotros? ¿Cómo está tu corazón hoy para recibir a Cristo? Si Él viene hoy en el rapto. ¿Cómo estás viviendo? La Biblia es clara, la Biblia no se equivoca en ningún momento. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, no erréis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. No erremos. La Biblia también dice que si yo vivo una vida aborreciendo a alguien, dice que cualquiera que aborrece a su hermano es un asesino. A veces tú y yo no tenemos armas para matar a personas físicamente, pero a veces con nuestros labios y con esa mirada que matamos a muchas personas. Con nuestras actitudes, herimos, le fallamos a la gente y nos convertimos en asesinos de corazones de las demás personas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Saben, ahora 2 semanas más vamos a celebrar la Pascua. ¿Y qué se celebra en la Pascua? La muerte de un cordero. ¿Recuerdas las plagas que hubo en el desierto? ¿Recuerdas cuando entró el devorador? Cuando entró el ángel de la muerte? Cuando Dios les dice a su pueblo que cada quien matara un cordero y pusiera sangre ¿en dónde? En los marcos de las puertas, en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte y viera esa señal entre los marcos de las puertas, pasara de largo y se fuera con aquel que no tuviera esa marca. ¿Sabes qué significa la palabra Pascua? ¿O qué significa la Pascua? La palabra Pascua significa pasar de largo. Es más, en inglés se define mejor. Pasar de largo. Que es cuando una persona tiene esa marca de la sangre de Cristo en su corazón, cuando viene el ángel de la muerte y viene y ve, no, aquí está Cristo en el corazón de esa persona, me voy con otra que no tiene esa marca en su corazón. Y eso es lo que significa la Pascua, pasar de largo. La pregunta es, en ese tiempo estaba la puerta manchada con sangre. ¿Tú tienes esa mancha en tu corazón de sangre? ¿O qué tipo de mancha tienes en tu corazón? No hay de dos, o tienes una mancha con la sangre de Cristo o tienes la mancha del pecado en tu corazón. ¿Cuál tipo de mancha tienes en tu vida? Si tú estás viviendo en pecado, tienes una mancha negra. Pero si estás viviendo con Cristo, caminando como un siervo fiel, tienes esa mancha roja, que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y la más grande noticia es que Dios nos ama aún siendo pecadores y que Él muestra su amor para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y que Él te está esperando con los brazos abiertos. La venida de Cristo nada ni nadie la podrá detener. Cristo vendrá porque Él lo prometió, pero no sabemos el día ni la hora. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos con nuestras lámparas encendidas. Esa es la pregunta, ¿estás listo para recibir a Cristo en el aire? ¿O a lo mejor estás listo para morir y resucitar con los muertos? Porque nada ni nadie sabemos cuándo vamos a morir tampoco. Ahora, vamos a terminar. Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los mochis. ¿Cómo dice ahí? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿dónde está tu ciudadanía? No, pues yo soy de Chihuahua, yo soy de Sinaloa, puro para adelante, pariente, ¿no es cierto? ¿Dónde está tu ciudadanía?
Pablo está diciendo a la iglesia de Filipos, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque el cielo que Dios ha prometido es un cielo nuevo y una tierra nueva donde va a haber justicia, donde va a haber gozo, donde va a haber paz. Pero el cielo y la tierra que ahora existen están destinados para el fuego y la destrucción eterna. Y aquí dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo, en casi todas sus cartas, habló acerca de la venida de Cristo. A los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, les estuvo escribiendo y les estuvo diciendo vez tras vez tras vez, Cristo viene, Maranata. Cristo viene, Maranata. ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste de que Cristo podía venir en ese momento, en ese instante? Es necesario que tú y yo vivamos un cristianismo creyendo que Cristo puede venir en ese momento en el cual estamos caminando, viviendo, y que reconozcamos de que Cristo va a venir cuando menos lo esperemos. Por eso nosotros creemos en el rapto, y que eso también nosotros podemos entender, que si tú y yo creemos que hay un rapto y hay un arrebatamiento, podemos vivir una vida agradando más a Dios, sabiendo de que ese Señor puede venir en cualquier momento. Imagínate cuando Cristo venga en ese momento, ¿cómo nos irá a encontrar? ¿Haciendo qué cosa? El pastor Chuck Smith escribe en su libro Los distintivos de Capilla Calvario que es algo muy terrible de que a una persona la encuentre viendo pornografía mientras Cristo venga en el rapto. ¿Qué crees que va a suceder con esa persona? ¿Se va a ir o se va a quedar? Para mí, se va a quedar. El pastor Chuck Smith lo escribe en su libro. Y muchas personas se van a quedar porque no estuvieron viviendo una vida recta delante de Dios. Porque al contrario, estuvieron viviendo una vida tibia, una vida con un pie adentro y otro pie afuera, una vida que no agradaba a Dios, una vida de apariencia, una vida de un cristianismo al estilo del mundo y no al estilo de Jesús. Te pregunto, ¿estás listo? Yo me quiero ir con Cristo, aunque la gente diga que estamos locos. Aunque la gente diga que no es verdad que Cristo regresará. Pero si yo llego a vivir 90, 100 años o 120, no sé, y si Cristo no viene, yo todavía seguiré creyendo que Cristo va a venir. Y que si yo muero en algún día, yo creo que mis hijas y mis nietos y mis bisnietos crean que Cristo va a venir, aunque no haya venido en 20, 30 años. Pero Él es real, es verdad lo que Él dijo. Y su palabra es verdad y todo lo que Él ha dicho se cumplirá. ¿Estás listo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Eres cristiano? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes esa mancha de la sangre de Cristo? Hoy es el día de salvación, dijo Jesucristo. No esperemos más el mañana porque mañana quizás no estamos. Pero vivamos de tal manera de que Cristo puede venir hoy por nosotros. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios porque una de las cosas es que pudiéramos estar tan agradecidos. Al menos yo cuento eso por primero porque estoy tan agradecido con Dios porque no vino hace 20 años, 25 años. Si Cristo hubiera venido hace 20 años, yo me hubiera quedado. ¿No es cierto? Damos gracias a Dios porque no vino hace 20 años, ni 10 años, ni un año, y porque no vino ayer. Pero Él va a venir y puede venir hoy para que tú y yo estemos listos, estemos preparados. Esa es la gracia de Dios.